Diseño de investigación cualitativa, basado en el capítulo 21 del libro de Metodología de Investigación de Ruth Vieites. Momento del diseño. El diseño siempre va a exigir una revisión constante, es decir, ir de los datos a la teoría y de la teoría a los datos en una relación dinámica. Los conceptos, técnicas, muestreos e instrumentos se pueden ir modificando en la medida que se plantean nuevas interrogantes. Por lo tanto, el diseño de una investigación cualitativa es de una estructura flexible. Va a modificarse en la medida en que la investigación avanza. Decisiones de diseño. Para elegir un diseño se debe elegir un método, decidir sobre el muestreo, las relaciones que se establecerán con los investigados, seleccionar y elaborar instrumentos, planificar el análisis y la interpretación de datos. El método. El método es una forma de proceder, es una estrategia en que se sustenta determinados supuestos epistemológicos y metodológicos. Es una construcción emergente que cambia y toma nuevas formas en la práctica. La investigación cualitativa elabora sus propios métodos. En este caso vamos a trabajar 4. Estudio de caso, método biográfico, método etnográfico y focus group. El estudio de caso consiste en la recopilación e interpretación detallada de toda la información posible sobre el individuo, una institución, una empresa o un movimiento social particular. El investigador o los investigadores exploran una entidad singular o fenómeno, que llevará el nombre de el caso. El estudio de caso no busca la descripción empírica, sino la exploración, que va desde los datos y el tipo de relaciones teóricas no observables que se establecen entre los datos. No obedece a la lógica estadística o a la representatividad de la muestra. El estudio de caso ofrece la posibilidad de que varios casos ofrezcan dimensiones comparables, lo cual se analiza mediante el estudio del fenómeno. El fin último es la búsqueda de la significación y no de la distribución de los datos. En el estudio de caso se busca la percepción más completa posible del objeto, considerándolo como un todo y no por segmentos. Se entenderá entonces al caso en su totalidad. Cuando se comienza a construir una visión descriptiva del objeto de estudio, es necesario ver si hay modelos para ser usados como referentes. Y si no los hay, se realizará entonces un estudio exploratorio del caso. Estudios de casos según unidad de análisis. Se dividen en estudios de caso único y estudios de caso múltiple. Estudio de caso único. Se estudia en profundidad un solo caso, que es ejemplar por sus particularidades, permite focalizarse únicamente en él, son manejables y permite la construcción de modelos y teorías. Estudios de caso múltiple. Son un conjunto de casos únicos en diferentes contextos. Son más complejos, demoran más tiempo en ser investigados y es más trabajo de análisis. Método biográfico. La investigación se organiza en torno a un yo individual o colectivo. Se busca aprender la forma en que la experiencia individual se interrelaciona con la realidad histórica y social. Los instrumentos que se utilizan son los documentos vitales, como biografías, cartas, notas, relatos de vida o autobiografías, las entrevistas y la observación. Se busca la relación entre las características particulares de la identidad y las emociones frente a los fenómenos sociales. Para ello, se toman sucesos que son revalorados, resumidos y reinterpretados. Recuerdos, descripciones del presente y proyecciones a futuro. Se encuentran enmarcados todos ellos en un contexto social. No se busca reconstruir de manera objetiva, sino desde la versión de los actores, determinados por sus creencias, valores, temores e inquietudes. La recopilación de datos es de forma directa e indirecta. De forma directa,
Se encuentran las fuentes vivas, como el testimonio oral, las cuales se deben definir previamente mediante un protocolo de investigación y una guía. Las fuentes indirectas son la recopilación de documentos, datos secundarios elaborados por otros investigadores, archivos orales, escritos o vías alternativas en donde se puede acceder a este tipo de información. La investigación biográfica responde a una doble descripción, un retrato de la realidad interna del informante y un retrato que se inscribe en un contexto externo que aporta sentido y significado a la realidad del informante. Cada relato responde a una realidad social construida. El método etnográfico. Su objetivo es analizar la dimensión cultural de una realidad social. Obligatoriamente necesita la inmersión dentro de esa realidad mediante la observación participante y las entrevistas. Busca describir sistemáticamente las características de los fenómenos, descubrir asociaciones entre ellos, generar y enfrentar categorías conceptuales. Para ello es necesario comparar constructos y postulados generados desde el mismo fenómeno, en el área en que fue estudiado. También es importante el concepto de cultura, entendida como el conjunto de conocimientos adquiridos que se ponen en práctica cotidianamente para interpretar experiencias y generar comportamientos. Incluye creencias, costumbres y hábitos que se adquieren para ser miembros de una sociedad. Todos los miembros de un grupo comparten un saber cultural que les es propio. La cultura se observa a partir de inferencias mediante el comportamiento de las personas, los artefactos culturales y el discurso de estas personas. A partir de estas inferencias se crean hipótesis que deben ser revisadas y probadas hasta que se tenga una certeza relativa de los sistemas de significados culturales que se comparten. El método etnográfico es una forma de entender al otro. Su aplicación es fundamentalmente urbana y se utiliza para estudiar temas como los colectivos de inmigrantes, los barrios, tribus urbanas, villas, entre otros. El focus group. Su objetivo es recolectar información en profundidad sobre necesidades, percepciones y preocupaciones de un grupo social determinado. Se selecciona y se reúne a un grupo de personas de entre 8 a 12. Gracias a un moderador se busca que interactúen para recoger datos sobre su vida y su entorno social. Por tanto, el focus group tiene una intención al escuchar estos comentarios y reflexiones sobre cuestiones específicas en investigación. Requiere de un moderador, seleccionar previamente a los miembros y una guía con preguntas. El moderador debe ser miembro del grupo de investigación. Sin embargo, algunas veces pueden no serlo. Es preferible que no sea conocido por los participantes. Su rol es asegurar que todos los miembros del grupo intervengan libremente en el debate. Su función es mantener la discusión centrada en el tema, interviniendo lo menos posible. Debe propiciar debate entre los participantes. El equipo de investigación debe definir los parámetros o criterios para identificar la información pertinente y relevante. El moderador se encargará de obtener esta información. Por tanto, esa autoridad guía, distribuye el tiempo y la capacidad de cambiar de una pregunta a otra o de un participante a otro. Debe involucrarse no tan solo en el curso de la actividad, sino también en la construcción de la guía. La selección de miembros es una muestra intencional. Su objetivo es comprender la profundidad de los significados y alternativas conceptuales que ellas atribuyen a la realidad que son partícipes. ¿Qué tipo de participantes necesitamos? Grupos homogéneos y grupos heterogéneos de diversas perspectivas que se mantenga en tensión entre lo muy variado y lo muy diverso. En ocasiones es válido seleccionar a quienes ya se conoce su posición sobre un tema. Se requiere seleccionar también diferentes posturas para que el focus group sea variado. ¿Cuánto se cuenta con la cantidad suficiente de información?
Se debe realizar tantas entrevistas de focus group cuantas sean necesarias para obtener la saturación teórica. No se recomienda una sola experiencia. La construcción de la guía para la entrevista no es como una encuesta. Es un listado de temas flexible que se debe tratar a lo largo de la sesión. Se incluyen preguntas elaboradas o enunciados de seguimiento. El moderador debe participar en su construcción. Debe conocer la razón de cada pregunta y tener el criterio para añadir, eliminar o cambiar preguntas si es necesario. El moderador debe mantener el foco de la investigación y el flujo de la conversación interesante y dinámico. Para construir la guía es necesario 3 tipos de preguntas. Preguntas de calentamiento, que son para establecer la comodidad de los participantes y disminuir la incertidumbre. Preguntas centrales, que responderán al objetivo de la investigación, son exploratorias, abiertas y claras. Y preguntas de cierre, que sirven para indagar cuestiones que no se habían introducido en la conversación, sintetizar o confirmar interpretaciones. El focus group presenta ciertas desventajas. Propicia la influencia recíproca entre los participantes, sobre todo cuando uno asume un rol crítico. Es poco apto para identificar problemas de comprensión o conocimiento y es limitante al pedir evaluaciones, pues los participantes son expertos y críticos, asumen un rol mucho más racional que en circunstancias normales. También presentan obstáculos, como que el grupo hable poco, uno de los participantes hable poco o un participante es dominante ante los otros. También el grupo puede desviarse del tema o que tenga un participante chistoso. Frente a la confiabilidad de la información en los diseños cualitativos, se deben dar ciertos criterios para dar confiabilidad y validez, como la participación prolongada del equipo en el campo, la triangulación de los fuentes, métodos e investigadores, la retroalimentación y discusión con la población para encontrar otras interpretaciones y la revisión por expertos o independientes que no están vinculados con la investigación. La flexibilidad de la investigación cualitativa da para que surjan nuevas formas de acercamiento social. Todo dependerá de la creatividad de quien investiga.